¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo en un sueño que no es tuyo? ¿Has sentido como si estuvieras despierto en un mundo donde todos los demás todavía duermen? ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que todo aquello que las personas toman tan en serio no es más que una representación? Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine de Saint-Exupéry. Pero ¿qué pasa cuando ves demasiado? Cuando ves lo que el mundo prefiere mantener oculto. Alan Watts, con su mirada punzante y su dulce ironía, nos conduce a ese abismo silencioso, un espacio donde ver es peligroso, porque ver, de verdad, es dejar de pertenecer. Es como presenciar una obra de teatro donde todos creen que es la vida real, y cuando sonríes en medio del drama, todos te miran como si estuvieras rompiendo algo sagrado. Todos nosotros en algún momento cargamos con esa incomodidad, un malestar existencial frente a la seriedad de las reglas, las metas, los papeles, como si algo dentro de nosotros gritara, esto no puede ser todo, pero cuando intentamos señalarlo, nos llaman escépticos, flojos, locos. Este video es una invitación, no para huir de la realidad, sino para mirarla con otros ojos, ojos que ven a través del humo, que reconocen el juego, pero no se dejan consumir por él. Hoy vamos a cruzar ese límite entre lo visible y lo invisible, y te advierto, no todos regresan del otro lado del espejo de la misma manera. Respira profundo. El viaje comienza ahora. Imagina a un niño en su cuarto, jugando a las fantasías con todo el corazón. Se pone un disfraz de rey, construye un castillo con sillas y cobijas, y se convence de que ese cuarto es un reino. Ahora imagina que alguien entra y le dice, esto es solo un juego. La magia se rompería, el encanto se disolvería, y lo que quedaría sería solo el cuarto, desnudo, frío, común. Eso es lo que pasa cuando alguien, como tú, comienza a ver el mundo de manera diferente. De repente, las cosas pierden su brillo artificial. El dinero parece papel, el tiempo se revela como un simple número en el reloj, los cargos y títulos se descubren como disfraces sociales. Y entonces llega el susto. Lo que antes era un castillo, ahora es solo una sala con sillas. La realidad que nos rodea es un acuerdo colectivo, un pacto silencioso de que lo que llamamos vida real debe tomarse en serio. Debemos correr tras metas, competir, acumular, vencer. Pero, ¿vencer qué? ¿Contra quién? Watts nos provoca a ver que todos estamos participando en un juego, y lo más curioso es que olvidamos que es un juego, y hay una belleza melancólica en ello, porque ese olvido también forma parte de la danza. Fingimos que las cosas importan, que todo es urgente, necesario, vital, pero si miramos con calma, no lo es. La crisis comienza cuando te das cuenta de que estás viendo demasiado. Notas que hay personas peleando con furia por reglas inventadas, llorando por pérdidas que, en otro plano, no son más que piezas movidas en un tablero, y así como el adulto que observa a un niño llorar porque perdió en las escondidas, sientes algo entre compasión y distancia, una ternura amarga. Ver lo que los demás no ven es como despertar en medio del sueño, y esa lucidez puede ser dolorosa, porque cuando te das cuenta del teatro, algo dentro de ti deja de participar en la trama con la misma pasión. La emoción disminuye, la urgencia se evapora, y comienzas a sonreír, no con burla, sino con un tipo extraño de paz. Alan Watts describe este fenómeno con la ligereza de quien sabe que el mundo es más liviano de lo que creemos. Él no propone huida, ni rechazo, sino comprensión. Despertar no es abandonar el juego, sino jugarlo con conciencia. Saber que se trata de un juego, y aún así jugar, reír, amar, trabajar, pero sin confundir el papel con el actor. Tal vez por eso, la mayoría prefiere permanecer en la ilusión, porque hay seguridad en seguir reglas, en repetir lo que fue enseñado. Cuestionar es solitario. Ver es un riesgo. Es el riesgo de perder la compañía de quienes aún creen en el teatro. Pero mira bien, también hay belleza en ello, porque al salir de la hipnosis colectiva, ganas algo precioso, libertad. No la libertad rebelde de quien grita contra el sistema, sino la libertad serena de quien entiende que nada necesita tomarse tan en serio. Y con eso, la vida adquiere una nueva ligereza, como un bailarín que, al darse cuenta de que el escenario es ilusorio, empieza a danzar con más gracia. Sabe que el telón va a caer, y justamente por eso baila como si cada paso fuera eterno. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces,
¿Algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si, por primera vez, tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un silencio que solo quien ve, conoce. No es el silencio de la falta de palabras, sino el de la ausencia de pertenencia. Cuando empiezas a percibir el mundo detrás del telón, un vacío discreto se instala, como si estuvieras presente en un espectáculo, pero ya no envuelto por la representación. Y es aquí donde el verdadero peligro se revela. No el de estar equivocado, sino el de estar solo. Porque lo que pocos dicen es que ver demasiado es, muchas veces, ser dejado de lado. Imagina estar en una sala donde todos bailan la misma coreografía, y tú, de repente, empiezas a ver los hilos colgando, los reflectores, los bastidores. Ya no puedes seguir el ritmo como antes. Tu cuerpo titubea, tu mirada vacila, y los otros que siguen bailando con fe ciega lo notan. Ya no estás en el mismo trance, y eso incomoda. La verdad es que hay un confort hipnótico en la conformidad, y cuando alguien empieza a ver diferente, se vuelve una amenaza, no por sus ideas, sino por su presencia. No necesitas decir nada, basta mirar con ese aire de quien sabe, y entonces comienzan los juicios. Él está raro, ella anda distante, piensas demasiado. Watts nos advierte que la visión clara perturba, porque aquel que ve, sin querer, rompe el hechizo colectivo. Es el adulto que entra en el juego de los niños y se ríe cuando alguien finge ser un dragón, no porque quiera arruinar el juego, sino porque ve que es solo eso, un juego. Solo que, para quien está sumergido en el papel, eso suena como herejía, y esa herejía silenciosa tiene un costo. El costo de cargar la lucidez como una especie de exilio. Ya no eres el mismo, pero tampoco puedes explicar todo lo que sientes, porque, seamos sinceros, ¿cómo se traduce lo indecible? ¿Cómo le cuentas a alguien que el suelo que pisa es solo un escenario? No se puede, y cuando se intenta, lo que muchas veces se recibe es desconfianza o burla. Por eso, muchos de los que ven se retraen, se vuelven solitarios, no por arrogancia, sino por protección, porque ya aprendieron que ciertas verdades no son bien recibidas, sobre todo cuando tocan directamente las ilusiones más queridas de las personas. Y ahí viene el dilema. Si hablas, eres rechazado. Si callas, te corroe por dentro. Watts entiende esto. Él propone otra vía, la del silencio lúcido, no el silencio de la resignación, sino el de la sabiduría. Por eso los que despiertan, tarde o temprano, empiezan a buscar a otros despiertos. ¿Lo has sentido? Un desconocido en el metro que te mira como si supiera. Una conversación inesperada que va profundo en pocos minutos. Una mirada que no necesita explicaciones. Cuando dos que ven se encuentran, hay una especie de alivio secreto. Una sonrisa que no necesita motivo. Un yo sé, sin palabras. Y por unos instantes, la soledad desaparece. Porque hay alguien que también ve. Pero no siempre ese encuentro sucede. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta tal vez sea esta. Aprender a caminar con esa visión, cargar la lucidez con ligereza, no como espada, sino como linterna. Porque cuando empiezas a ver el mundo como realmente es, bello, trágico, ilusorio, efímero, también comienzas a amar de una forma nueva. Un amor que no exige, que no ata, que no juzga. El peligro al final no está solo en ver, está en endurecer después de ver, en transformar la percepción en arrogancia, en creer que por ver más, sientes más, sabes más, eres más. Pero la verdadera sabiduría no se exhibe, se ofrece en presencia, en paciencia, porque la soledad de ver demasiado no tiene que ser dolor, puede ser un puente, una pausa, un espacio sagrado donde el silencio no es vacío, sino plenitud. ¿Has observado alguna vez a un bailarín que sabe que la música está por terminar? No se apresura, ni intenta alargar los acordes. Al contrario, baila con más entrega, más ligereza, más alma, porque sabe
Es justamente la impermanencia lo que vuelve todo tan intensamente vivo. Así vive aquel que ve, no como quien intenta escapar del juego, sino como quien aprendió a jugarlo con conciencia, no como quien se burla de la obra, sino como quien actúa sabiendo que, en el fondo, todo es teatro. Alan Watts nos conduce hasta este punto con una lucidez desarmante. El verdadero sabio no abandona el mundo, se mezcla con él, va al trabajo, cría hijos, paga cuentas, ríe en las cenas, pero nada de eso lo posee. Flota en medio del concreto, como quien sabe que incluso el suelo está hecho de humo. Pero ¿cómo mantener esa ligereza sin caer en el cinismo? ¿Cómo vivir con profundidad sin dejarse ahogar? La respuesta está en la manera en que cargamos la visión. Hay quienes al despertar se convierten en predicadores, otros se vuelven cínicos, amargos, distantes, pero el verdadero despertar no endurece, suaviza, porque el sabio sabe que reír de todo no es burlarse, es liberarse. Es reír porque entendió que tomarse la vida a hierro y fuego es como apretar arena con fuerza. Entre más aprietas, más se escapa. Watts nos recuerda que quien ve el juego no deja de jugar. Simplemente no se confunde con el personaje. Ama, pero no se aferra. Trabaja, pero no se define por el puesto. Sufre, pero no se hunde en el sufrimiento. Es una forma de vivir con los pies en la tierra y el alma en lo infinito. Eso nos desafía, ¿verdad? Porque todo a nuestro alrededor invita a lo contrario. Tomarse todo en serio, competir hasta sangrar, probar el valor a cada instante. Pero la mirada despierta no acepta esas convocaciones. Mira el drama y pregunta, ¿de verdad vale esta lucha? Y a veces la respuesta es no. Pero atención, esa mirada no es fuga, es una zambullida más profunda. Ver que la realidad es una danza no significa retirarse del salón, significa bailar mejor, con más presencia, con más gracia. Por eso los verdaderos sabios rara vez se presentan como tales. Tropiezan, lloran, ríen fuerte, se hacen bromas a sí mismos, porque saben que la gran sabiduría no está en parecer iluminado, sino en vivir de manera plena, incluso entre las contradicciones. El juego de la vida no exige perfección, exige presencia, y entre más bailas sin apegarte, más inspiras, no por discursos, no por lógica, sino por la manera en que vives, cómo escuchas, cómo acoges, cómo sonríes incluso en las tormentas. El sabio baila, no para ser visto, sino porque entendió que la música es corta, y al saberlo, cada paso se vuelve poesía. Imagina un espejo, refleja todo lo que pasa frente a él, sin elección, sin censura, sin preferencias. Muestra la belleza y la fealdad, la luz y la sombra, la risa y el llanto, sin alterarse. Eso es lo que el verdadero despertar nos invita a hacer, un reflejo sereno de la realidad, sin intentar moldearla, sin rechazarla. Pero cuidado, a la gente no le gustan los espejos, prefieren las máscaras. Y cuando te conviertes en espejo, muchos te odiarán, no porque mientas, sino porque muestras. Ese es el punto más delicado de ver lo que otros no ven. Empiezas a notar las pequeñas fugas, los juegos de poder, los autoengaños sutiles, y al volverte ese espejo vivo, comienzas a provocar sin querer. Estás diferente, ya no te importa nada. ¿Por qué estás tan tranquilo? Son preguntas cargadas de desconfianza, porque tu silencio delata, tu paz incomoda, tu ligereza parece indiferencia, cuando en realidad es presencia. La presencia de quien entendió que todo pasa, y que luchar contra eso es solo otra forma de perderse. Pero atención, esa percepción no debe volverse aislamiento. El riesgo es esconderse detrás de la propia lucidez. Es caer en la trampa del veo más, por lo tanto, soy más. Y ahí, sin darte cuenta, vuelves a dormir, pero ahora envuelto en una nueva ilusión, la de la superioridad. El verdadero sabio no se coloca por encima, desciende más profundo, no huye del dolor del mundo, lo atraviesa sin identificarse con él, ve la ignorancia y no la juzga, ve el miedo y no lo condena, porque ya estuvo ahí y quizá vuelva a estarlo. Watts nos invita a este tipo raro de libertad, la libertad silenciosa, esa que no necesita probarse ni imponerse, esa que se siente, no se proclama. Es la libertad de quien vive en el mundo sin ser del mundo, de quien participa pero no se pierde, de quien ama pero no se ata, de quien toca el caos con gentileza, sabiendo que todo es flujo, y esa libertad es sutil, no llega con fuegos artificiales, ni con certezas, llega despacio, como un susurro en medio de la madrugada diciendo, todo está bien, estás aquí, estás viendo, continúa. Y si te sientes solo en este camino, recuerda,
Hay otros espejos repartidos por el mundo. Pueden estar en un libro olvidado, en una conversación al azar, en una mirada cruzada en el metro. Y cuando esos espejos se reconocen, no necesitan decir nada, solo sonríen. Porque saber demasiado puede ser peligroso. Pero vivir con esa sabiduría es un privilegio sagrado. Ver lo que otros no ven no es un don para presumir, ni una maldición para temer. Es un llamado silencioso, íntimo, que resuena en las profundidades del ser como un recuerdo de algo que ya sabías, pero habías olvidado. A lo largo de este viaje, viste que la realidad tal como la conocemos es un teatro, con sus guiones, sus disfraces, sus aplausos y sus tragedias. Y lo más curioso es que todos los actores creen estar viviendo la única versión posible de la obra, pero entonces algo en ti despierta y ya no puedes desver. El telón se rasga, las luces de los bastidores se encienden y tú por un instante te ves desde afuera, observando todo con ojos más calmados, más profundos, quizá más tristes, pero también más libres. Y aquí está el secreto que pocos cuentan. Esa visión no es un final, es el comienzo de otro tipo de vida, una vida menos ansiosa, menos desesperada por aprobación, menos sedienta de victorias, porque quien ve ya no necesita vencer, solo necesita danzar. Alan Watts nos recuerda que el riesgo de ver está en la forma en que cargamos esa visión. Si es con amargura, nos aísla. Si es con ligereza, nos libera. Y por eso no necesitas dejar el escenario. Solo necesitas recordar que es una obra y actuar con más verdad, más presencia, más alegría, como quien sabe que el espectáculo es breve y por eso bello. Así que cuando te encuentres sonriendo en medio de la tragedia o llorando en medio de la risa, entiende, estás despierto. Y eso, amigo mío, eso vale cada paso solitario que el camino exige. ¿Sabes? Este tema me atraviesa de una manera muy íntima. Recuerdo un día específico. Estaba en un café cualquiera, en un lunes cualquiera, cuando me di cuenta de que todos a mi alrededor estaban absolutamente sumergidos en sus propias urgencias, plazos, notificaciones, metas, reuniones. Yo también estaba allí para trabajar, pero por alguna razón extraña algo en mí se desprendió. Miré esa escena como quien mira desde fuera de un acuario, y allí por unos segundos vi el juego, vi la carrera, vi el miedo detrás de la prisa, vi demasiado. Y confieso, mi primer impulso fue el aislamiento, el deseo de desaparecer, de no participar más en esa danza frenética. Pero después, con el tiempo, con los libros, con los silencios, entendí lo que decía Watts. El secreto no es salir del mundo, es estar en él, pero con los ojos abiertos. Y por eso este video no es solo otro contenido para mí. Es casi una nota que dejo en una botella, lanzada al mar, con la esperanza de que llegue a alguien que también esté viendo un poco más. Y quién sabe, sintiéndose un poco solo. Si ese eres tú, gracias por estar aquí. Incluso en silencio, sentí tu presencia. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si llegaste hasta aquí y aún no le diste like, no comentaste, no te suscribiste, mira, quizá estés fingiendo que no lo ves, pero está bien, sigue ahí, bailando en el escenario con cara seria. Solo ten en cuenta que yo estoy aquí, del otro lado, con una sonrisita ladeada, viéndote y riéndome un poco. ¿Y esos videos que aparecen aquí en la pantalla? No te voy a contar de qué tratan. Pero digamos que, si este te abrió los ojos, el siguiente bien podría convertirse en el espejo. Haz clic o número, pero recuerda, una vez que ves, ya no puedes no verlo.